Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. Iremos a tu palabra, Señor, a preguntarnos, a cuestionarnos cosas y que deseamos que tú nos des respuesta por tu palabra misma. Por favor, habla en nuestra vida, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Jóvenes preciosos, pasen para ver qué personas ya tienen sus preguntas. Me las traen, por favor. Mientras les digo una cosa, Sócrates, que era el preguntón por naturaleza, decía que la ciencia del saber era preguntar. Él inventó un método que algunos dicen que se llamaba la mayéutica y que era preguntarle la misma cosa a personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles culturales, y luego él oía todas las opiniones de todos y sacaba una media y esa era la respuesta. A mí no me parece que sea tan sensata la idea, aunque algunos sobrevaloran a Sócrates por eso, pero ustedes y yo está bien fácil. ¿Tenemos preguntas? Le preguntamos a cualquiera. Y luego vamos a la Biblia y rechazamos todo lo demás y la Biblia tiene la razón. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea, la Biblia responde. La Biblia, de hecho, es un principio de interpretación bíblica. Dice, la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, de ella misma, porque algo que no está en un pasaje está en otro lugar y así sucesivamente. Y entonces por eso vamos a ir a la palabra del Señor. Y si las preguntas están basadas en Romanos, pues está bien, porque eso fue lo que estudiamos. Pero si alguien hizo una pregunta con respecto a la salvación, que podemos apoyarnos de otra parte, pues está bien también. ¿Estamos listos, hermanos? Sí, ahí les va la pregunta. A ver, no es cierto, yo la tengo que contestar, ¿verdad? Muy bien. Hermana Yani, si me ayuda usted no, me refiero a si hay dos iguales o algo así. Voy a ir con la primera, ¿sí? Si quiere, dice así: en el momento de la muerte, cuando el espíritu se desprende del cuerpo, ¿a dónde va el espíritu o dónde descansa el espíritu? Muy bien, sé que esta es una pregunta súper contra pregunta, porque nos lo hacemos todos, y el problema es que en la Biblia hay diferentes tipos de aparentes respuestas para esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla aquí se la da a mi esposa, cuando habla de los que murieron, dice los que durmieron en Cristo, y habla de que un día serán despertados y cosas así, ¿no es cierto? Y por eso muchas personas opinan, estamos dormidos. Entonces eso nos hace preguntarnos más, ¿cómo dormidos? O sea, no existimos, no tenemos pensamiento, estamos así, una especie de limbo. ¿Se acuerdan el limbo? Que ya no existe, ya se acabó, ya no existe, porque el papa anterior a Francisco dijo que no existía. Siempre digo, ¿y qué harían con tanta chamaquería que se fue para el limbo? ¿Verdad? Pero no existía, nosotros ya sabíamos que no existía. Pero sin embargo, hay otros pasajes de la Escritura, como uno muy importante, cuando Jesús está crucificado al llamado ladrón bueno, que no puede haber ladrón bueno si el ladrón es malo, pero así le llamamos porque se convierte. A ese Jesús le dijo: yo te digo que hoy estarás conmigo en mi paraíso. ¿Sí han leído eso, verdad? Muy bien. Otro argumento para esta idea de que de inmediato vamos a la presencia del Señor, otro argumento es que Pablo el apóstol decía: soy puesto en estrecho porque quisiera permanecer acá predicando el Evangelio y alcanzar a muchas personas. Pero como para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, dice: soy puesto en estrecho, no sé qué escoger, no sé si me quedo a predicar o mejor ya me voy de una vez. Si él tuviera conciencia de que uno se va a descansar y dormir sin hacer nada, seguramente sí podría escoger: no, prefiero quedarme, que voy a estar haciendo dormido no sé cuántos cientos de años mientras viene el Señor y termina todo, prefiero quedarme a predicar. Pero si era puesto en estrecho es porque tenía perfecta conciencia de que de inmediato vamos con el Señor. Esa es la respuesta que a mí me parece que es la correcta. Prefiero la palabra de Jesús que la de cualquier otro, que le dijo al crucificado junto a él: hoy estarás conmigo. O sea, no va a anochecer para cuando ya estamos juntos. Entonces yo creo que cuando usted y yo morimos, despertamos allá, al instante.
En alguna ocasión hicimos un drama por internet, era cuando la influenza, y por internet poníamos el video y hacíamos un culto de la familia a todas las personas porque no podíamos reunirnos. Hicimos un drama acerca de un personaje. ¿Se acuerdan cuando hacemos aquí que mandamos traer un personaje? ¿Se acuerdan de eso? El personaje era el capitán del barco donde Pablo naufragó y el actor era Isaac. Y nos contó, le íbamos preguntando cosas que nos mandaban preguntas, en esa época era el Messenger. Le mandaban preguntas y alguien le preguntó: ¿y cómo moriste? Y como en toda la historia era que se había convertido, la respuesta que dio el personaje, que era Isaac actuando, me encantó. Dijo: fue en el circo romano, hubo una redada de cristianos, nos llevaron al circo romano, ahí estaban injuriándonos todos y soltaron fieras salvajes contra nosotros. Y yo vi a un león muy grande que estaba detrás de mí mientras cantábamos. De pronto sentí unas uñas en mi pecho, me dolió un poco porque de inmediato desperté y vi el rostro del Señor. Me encantó esa definición de la muerte, me encantó esa definición de la muerte. Un momento tal vez de dolor, si es una enfermedad o algo así, y de repente abro los ojos y está el Señor que dice: bienvenido a casa. ¿No les encanta la idea? Bueno, en mi opinión personal, que así pasa. No estamos dormidos esperando 2000 años hasta que venga el fin del mundo, no, así pasa. Sé que hay más dudas con respecto a eso, pero espero que me hagan las preguntas. Si no me las hacen, qué bueno, ya me salvé. Un familiar mío cristiano suele decir que sus padres están en el cielo porque, aunque no conocieron a Cristo, eran muy buenos en vida. ¿Conviene sentarse con él a hablar del tema? He escuchado que él comparte esto con otras personas para dar tranquilidad a familiares de recién fallecidos. ¿Cómo convendría abordar el tema? Les voy a decir lo que yo hago con respecto a este tema en los funerales. No puedo llegar y decir a las personas, como he visto personas que hacen eso. Fui a un funeral de una persona y yo prediqué, fue en un templo de una iglesia que no es de nuestra denominación, pero el hermano que murió venía a nuestra iglesia. Y yo prediqué un sermón dando aliento, esperanza, y después de eso subió su hermano en la carne, ¿y saben qué dijo? No estamos seguros que mi hermano está en el cielo. No, porque uno puede cometer un pecado. Acuérdese que dice que hay que ser fiel hasta la muerte. Pues en una de estas cometes un pecado y en la torre, todos sus años de cristiano. Eso dijo en el sermón. Y dije: ¿qué le pasa a este amigo? Y en este caso el hermano, si era cristiano, hasta era oficial de la iglesia. Yo lo que hago con las personas, cuando muere un familiar que nunca vino a la iglesia, que nunca manifestó una decisión por Cristo, les digo: usted era cristiano. Seguramente usted le habló de Cristo a su papá, a su abuelito, a su mamá, a su tío, a su hijo, a lo que sea. Esa semilla ahí estaba. Es que si murió en el hospital, si murió siendo asaltado, si murió, tuvo una agonía, confíe, muy seguramente el dolor y la agonía hace que los seres humanos clamen a Dios. Y su familiar clamó a Dios. Créame, Dios lo escuchó. ¿Están de acuerdo conmigo en ese asunto? ¿Y están de acuerdo conmigo que cuando tenemos miedo, dolor o enfermedad, clamamos a Dios? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y entonces yo esa esperanza le doy a las personas. Pero decirle que no importa si creyeron o no creyeron, que porque fueron buenos van al cielo, eso es una herejía. Y eso no deberíamos de decirlo jamás. Pero si queremos dar esperanza, digámosle a la gente eso. Si usted sembró en esa persona, si usted le habló a esa persona, confíe en eso. Y ahí le voy más grave todavía, porque hay que me puede decir: bueno, pero cuando se murió yo no era cristiano, no le hablé. O mi abuelito se murió allá en el rancho donde nadie le habló del evangelio, que no sé qué. Bueno, la palabra de Dios dice que el hombre es inexcusable, que nadie tiene excusa. Romanos, lo leí, como yo quiero remitirme a Romanos, en Romanos capítulo 1, dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendida por todos, de manera que nadie tiene excusa. Aún las personas a las que no se les ha anunciado el evangelio tal cual, tienen esperanza, saben de un Dios eterno. Siempre pongo ese ejemplo. Cuando pasamos por ese pasaje en Romanos, pusimos el ejemplo del príncipe poeta Netzahualcóyotl. Si usted ha leído poemas de Netzahualcóyotl, parecen de un cristiano. Yo digo: ¿a qué iglesia bautista va ese amigo? ¿Han leído sus poemas? Son hermosos, hablan de un ser creador que no es Huitzilopochtli, no es Tlaloc, no es Quetzalcóatl, no. Habla de un ser creador del universo al que debe ser reverenciado. ¿De dónde sacó este amigo esa idea? ¿Quién se la dio? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y Pablo dice eso, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y vida, se hacen claramente visibles desde la creación. Por eso una persona, aún sin que le prediques el evangelio puro así, mira, Jesucristo murió, tienes que bautizarte y no sé qué, puede tener una fe en ese Dios eterno. De hecho, la palabra dice, los que sin ley serán juzgados, y los que bajo la ley serán juzgados. Es decir, de acuerdo al nivel de conocimiento que tenga una persona del Creador, a la luz del nivel de ese conocimiento será juzgado. A un azteca o a este príncipe poeta, Dios no lo va a juzgar a la luz de ¿te bautizaste? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Celebraste alguna vez la Santa Cena? No, no le va a decir eso. ¿Por qué? Porque él vivió en una época diferente. Si estoy hablando claro, lo va a juzgar a la luz del nivel de revelación que tenía. ¿Y cuál es el nivel de revelación que tenía? El Dios eterno, el arquitecto, el creador de todas las cosas. Algo muy interesante, también lo dijimos cuando estudiamos Romanos, de ese tal Netzahualcóyotl. Él escribió el poema más famoso, es el que sale en los billetes. ¿Ya no sale? ¿Todavía sale? Los billetes. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 200 o 400 voces. Amo el color del jade y el enervante aroma de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. ¿Quién le dijo ese cuate del gran mandamiento? ¿Quién le dijo que el gran mandamiento es eso justamente? Amarás a tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, y otro semejante, que la palabra significa que es igual, o como se expresa este mandamiento, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo recibió? Revelación de Dios a través de la revelación natural. Entonces, por eso yo no le daría una falsa doctrina, pero sí sería bueno darle una certera esperanza a un familiar. Perfecto. Esta otra. ¿Y le entendiste todo esto? Romanos, debe decir aquí, Romanos 8, 29 al 30. ¿Es posible comprender la predestinación? Dice aquí. Sí, leemos todas de una vez y me va buscando usted el texto, hermana Yani, Romanos 8, 29 al 30, por favor. Muy bien. Es chica moderna de celular. Dios nos da libre albedrío, pero su plan es perfecto y Él sabe lo que va a pasar con cada uno. Entonces, sí tenemos esa capacidad de decidir. Es pregunta. ¿Qué significan estos versículos del capítulo 9, 14 de Romanos hasta el 24? ¿Apoyan realmente la predestinación de todos los salvos, como dicen algunos? Muy bien. No estoy seguro que todos hayan venido, los que preguntaron esto, hayan venido a todo Romanos, pero voy a dar una respuesta breve, pero recomiendo a todos, sí, ahorita lo lee, hermana, cuando yo le diga, por favor, pero recomiendo a todos leer el libro, otra vez, el libro que se llama Misión Jesucristo, donde incluso hay un apéndice en el libro, el segundo apéndice del libro se llama La predestinación a la luz de la Biblia. Porque si alguien dice, ¿los bautistas creemos en la predestinación? Claro que sí, está en la Biblia. La Biblia dice que fuimos predestinados en Cristo. Pero lo que creen los calvinistas es otra cosa, que no puede llamarse con la simpleza de la predestinación, tiene que llamarse la doble predestinación o algo así, porque ellos creen algo más que lo que nosotros creemos. El versículo, léanos, hermana Yani, por favor, el versículo. Me abren un micrófono, tiene un número 2. Sí. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, gracias, hermana. Creo que una de las preguntas tiene implícita la respuesta, porque dice aquí la hermana, hermano, Dios nos da libre albedrío, pero su plan es perfecto y Él sabe lo que va a pasar en cada uno. Entonces sí tenemos capacidad de decidir. Sí, los calvinistas de alguna manera no creen en el libre albedrío. Sí creen que el hombre es libre para decidir si se come unos tacos del pastor o si se come una gringa, ¿verdad? Ellos piensan que sí tenemos capacidad de decir eso, pero creen que el libre albedrío no lo tenemos para decidir si creemos o no creemos en Dios. Dicen ellos que no, que el ser humano no puede decidir creer o no creer en Dios. Que los que creen en Dios es porque Dios los predestinó para creer en Dios. Dios, dicen ellos, que la gracia de Dios es irresistible. Si Dios derrama gracia sobre alguien, ese alguien no se puede resistir a la gracia de Dios. La acepta porque Dios decidió salvarlo y entonces él decide creer porque Dios lo predestinó para creer. Y uno le pregunta, ¿y el que se convierte y el que no se convierte se va al infierno? Pues Dios a ese no lo predestinó para creer.
Entonces estaría de acuerdo conmigo en que podemos decir que a ese otro Dios lo predestinó para ir al infierno. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ellos no dicen esa palabra, pero eso es lo que significa. Si a este lo predestinó para creer, porque su gracia es irresistible, y Dios no derramó gracia irresistible sobre este que se va a perder, entonces estamos de acuerdo en que se trata de una doble predestinación. ¿Sí? ¿Captan ese asunto? Y eso es lo que no creemos en esta iglesia. Por lo menos no es lo que enseña este pastor, aunque puede haber por ahí calvinistas de closet o algo así, encerrados. Pero tiene razón la hermana o hermano que pregunta esto, pero su plan es perfecto y Él sabe. Entonces, eso es lo que algunos no captan, que Dios tiene presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? No presencia, presciencia. ¿A qué le suena presciencia? Previo conocimiento. Dios tiene un previo conocimiento de las cosas. Entonces sí, y ciertamente hermana Yanni, por favor, solamente necesito que escriba ahí la palabra presciencia y me saque el versículo que estoy buscando. Él tiene conocimiento de las cosas, pero no significa que me obligó a hacer eso. No significa que yo no pude elegir. No, significa que Dios todo lo sabe. Entonces, como todo lo sabe, por supuesto que sí, por supuesto que preparó cosas para mí, por supuesto que sí, porque me obligó, porque me había predestinado para creer, como a mi amigo fulano de tal lo predestinó para no creer. No, a los dos nos dio la misma oportunidad, a los dos nos dio la misma gracia, a los dos nos influyó con Santo Espíritu, a los dos tocó a la puerta de nuestro corazón, pero uno de los dos decidió sí, y Dios previamente sabía eso, porque Él todo lo sabe. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Si Él es, como se dice, Él es omnisciente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí creemos que es omnisciente? Muy bien. ¿No parece? ¿Puso la palabra ahí, por favor? Perdón, Primera de Pedro 1:2, léanoslo por favor en voz bien fuerte. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A mí se me hace que algunos de los que creen en la doble predestinación no han leído eso. Dice, elegido según la presciencia, según el previo conocimiento de Él. Él sabía lo que iba a pasar. No dice escogidos según su soberanía, porque a Él le dio la gana salvar a unos y le dio la gana no salvar a otros. No dice eso. Dice que fue su presciencia, su previo conocimiento de si habríamos de creer o no. Ahora la otra hermana o hermano pregunta sobre Romanos 9:14 al 24. Déjeme, tal vez podemos leerlo todo, tal vez solamente leemos de qué se trata. 9:14 es donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti poder. Y sigue hablando de cosas. Y ya sé cuál pasaje se refiere, es el pasaje más complicado para los que creemos en el libre albedrío. Y es el que usan más los calvinistas para referirse a la doble predestinación. Es donde dice, parece que el meollo más grave o más serio ahí es cuando dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Lo han leído ustedes? Ahí sí como que nos atoran y dicen, en la torre. Sí es cierto, hay personas a las que a Dios le caen gordas. ¿Cómo la ve con esa frase? O sea, si hay personas a las que Dios no las ama, las aborrece. Le pregunto, porque hay un principio de interpretación bíblica que dice, la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Cuando hay un pasaje oscuro o un pasaje que aparentemente nos dice algo que no está de acuerdo con todo lo que sabemos de Dios, debemos analizarlo a la luz de todo lo demás. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted va a construir un edificio, y compran ladrillos, compran millares de ladrillos. Y todos los ladrillos, perdonen mi ignorancia, ingenieros, y todos los ladrillos miden 17 centímetros de largo, 10 de ancho y 5 de espesor. Todos. Y usted está poniendo sus ladrillos bien suave, ahí la lleva, y de repente entre los 10 millares de ladrillos se encuentra uno que mide 20 por 12 por 7. ¿Qué hace usted? Pues cambia todos los demás porque no quedan con este. ¿Eso hace usted? ¿O desecha este? Cuando estamos en la Biblia y estamos encontrando las verdades de quién es Dios, cómo es Dios, qué hace,
Hay cosas muy claras, hay cosas bien claras, bien claras. Pero de repente nos encontramos un texto que, Dios mío, eso contradice todo lo demás. ¿Qué hacemos? Debemos volver a estudiar y analizarlo a la luz del lenguaje, que puede ser lenguaje figurado, que puede ser una expresión de la época o cosas así. La Biblia dice que Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién dice? ¿Dice a los escogidos o dice al mundo? Y cuando se refiere al mundo, ¿a quién se refiere? ¿Solo a los judíos? A todos. O sea, una persona se murió la semana pasada y no era cristiano, y por su decisión de no aceptar a Cristo se fue al infierno. Dígame una cosa, ¿a esa persona la amaba Dios? Usted es de los míos. Usted ha leído la Biblia y ha encontrado que Dios es un Dios que ama a todos. Entonces, esa es una verdad muy clara. Y llegamos al punto de este pasaje donde dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y tenemos que decir usted y yo, si hay gente a la que Dios aborrece, entonces, con razón, a lo mejor alguno dice, con razón me está yendo tan mal. Y se va a sentir usted muy mal porque dice, entonces Dios me aborrece a mí. Porque hay gente que dice eso, no es que parece que Dios me odia. Hay gente que llega a esa conclusión porque aparentemente le va mal en la vida y piensa que Dios le odia. Y los que enseñan eso, ¿de qué hablamos aquí? Bueno, lo que yo explico en el apéndice del libro Misión Jesucristo, que pido a todos que lo saquen de las telarañas donde lo tienen guardado y que vuelvan a leer el apéndice, ahí explico más detenidamente. En todo el Antiguo Testamento y en partes del Nuevo Testamento, Dios habla a través de un escritor sagrado. Les voy a poner otro ejemplo porque esto tiene que, como es delicado, tengo que poner este otro ejemplo. En la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. Entonces, ¿en dónde andamos? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice. Lo que pasa es que la Biblia tiene un lado humano. Hay un escritor sagrado que escribe una cosa y es la revelación de Dios a los humanos. ¿Qué significa cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado la raza humana? Significa lo siguiente, significa que no sabemos qué siente Dios. No somos como Dios, Él es espíritu puro, es absoluto, soberano, no sabemos. Usted y yo decimos que se alegra y que con su boca sopló. ¿Cómo es la boca de Dios? ¿Será así como la mía, bastante grande? Y yo cuando hice mi primera comunión, el sacerdote me dijo, pues ciérrela un poquito, si no es buñuelo, me dijo, porque soy boconcito. ¿Cómo es la boca de Dios? ¿O es una boca chiquita? ¿Cómo es Dios? ¿Es moreno? ¿Es de raza negra? ¿Es de raza asiática, medio amarillento? ¿Pinto entre azul y buenas noches? ¿Cómo es Dios? Pues cada pintor lo pinta según su país. ¿Cómo es Dios? Es espíritu, no es como nosotros. ¿Qué siente cuando oramos? Pues alegramos a Dios con las alabanzas, sí, lo alegramos, y luego dice que lo entristecemos, Santo Espíritu, cuando pecamos. Entonces, ¿cómo está Dios ahorita? Porque usted y yo estamos cantando, pero hay algunos cristianos allá de borrachos. Entonces, hoy estará alegre o contento, porque usted y yo lo estamos alegrando y los borrachos cristianos aquí lo están entristeciendo. Es perfecto Él. Entonces, cada vez que decimos que se alegra, que tiene mano, que con sus dedos creó el universo, que con su boca hace las nubes y no sé qué, cada vez que decimos eso, es metáfora. Es metáfora, es lenguaje figurado. Y como no sabemos qué sintió, decimos que sintió cosas como las que sentimos nosotros. Entonces, cuando dice en Génesis que Dios se arrepintió, el escritor sagrado, que pudo haber sido Moisés, está tratando de interpretar para los humanos lo que posiblemente experimentó Dios allá por causa del pecado del ser humano. Pero decir que de veras se arrepintió es como decir que le falló el plan. O sea, no es tan perfecto, le salen mal las cosas. A lo mejor es mexicano y le salen mal las cosas a veces, ¿no? Los sexenios le quedan mal en ocasiones. No, es una metáfora. Muy bien, me parece que cuando dice ahí, aborreció, es como cuando dice en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún una abomina su alma. ¿Qué significa eso? Incluso dice, y de ahí se agarra un predicador muy famoso que quieren mucho los jóvenes y se la pasan viéndolo ahí en la televisión, uno que habla así como que siempre está amargado. Te han dicho que Dios ama a todos, pero yo, ¿lo han visto? ¿Ya saben cuál es? Usa mucho ese pasaje porque ahí dice que Dios 6 cosas aborrece y aún una abomina su alma. Y dice al de labios mentirosos. Y dicen ellos, ahí no dice que aborrece la mentira, ahí dice que aborrece al mentiroso. Entonces Dios lo aborrece. Yo insisto, me parece que lo que está diciendo ahí es que Dios aborrece las mentiras.
Es una metáfora muy común que se usa en el mundo, todos los escritores la usan, cuando señalan la persona en vez de la acción. Señalan la persona en vez de la acción solamente. Pero si vamos a toda la Biblia, al contexto de toda la Biblia, queda clarísimo que Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces cuando vamos ahí a Romanos y que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, me parece que lo que está diciendo es que Dios aborrece ciertamente el rechazo de su gracia. Esaú, su gran pecado fue, porque usted y yo nos enojamos con Jacob, nos enojamos mucho con Jacob, que le robó la primogenitura, discúlpenme, ¿y el que se la vendió qué? Y el insensato que le vende semejante bendición, y hasta dijo el cabezón, hasta dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si igual me voy a morir? ¿Se acuerdan? La despreció. Dios aborrece eso. Dios aborrece eso. Pero no me queda la menor duda que Dios amó a Esaú hasta el último día de su vida. Y de hecho yo personalmente no creo que Esaú esté en el infierno, pero personalmente creo que algo de fe permaneció en él y que si así fue y siguió creyendo en Dios porque su padre le enseñó, le heredó eso, pues no lo vamos a encontrar. Eso me apedrean los que son hipercalvinistas. Pero cuidado con querer interpretar un versículo sin el contexto de toda la palabra. Si un pasajito por ahí nos dice que Dios no ama a todos, aborrece a Dios 2-3, tenemos que ir al contexto de toda la Biblia. Y la Biblia está llena de eso. Dios no hace acepción de personas. ¿Han leído eso? Hacer acepción de personas es valorarlas de diferente manera. Dios le dice a Pablo, le inspira que diga no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni escita. ¿No es cierto que dice eso? O sea que para él, mexicanos, gringos, a todos los ama. Argentinos, chilenos, paraguayos. ¿Contra quién jugamos recientemente? Con Paraguay. A todos nos ama por igual. Y por eso yo le digo a los hermanos o hermanas que leyeron esto, lean el libro, pero sí hay libre albedrío y sí, los seres humanos escogemos. Y Dios ciertamente aborrece la necedad humana que nos hace rechazar su gracia salvadora cuando nos la ofrece. Pero tenga por cierto que toda la Biblia dice que Dios ama y sigue amando a los pecadores. Desde la cruz del Calvario Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No dijo, aborrezco a todos estos que me están crucificando, mándalos al infierno. No dijo eso. Dijo, perdónalos. ¿Y quién pide perdón por los que lo están injuriando? Alguien que los ama. Y Jesús, el Dios encarnado, hasta el último momento manifestó su amor por los hombres. Voy a contestar ahora esta de aquí. ¿Cómo sabía Pablo a dónde ir? ¿Cómo sabía a qué iglesias dirigirse? ¿Quién hacía del dominio público la carta? ¿Quién hacía la carta del dominio público? Razones por las que Pablo quería ir a Roma. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? ¿Pablo no había estado allá? No, hasta que fue preso. Muy bien, va por partes. Son preguntas de historia y como ya leímos la carta a los romanos, creo que las puedo contestar rápidamente. ¿Cómo sabía Pablo a dónde ir? Podría contestar la respuesta que más me gusta. No tengo la menor idea. Pero voy a decir sospechas o ¿cómo se llama? Elucubraciones de mi interpretación. Pues el Espíritu Santo. Pero es un hecho que en ocasiones se equivocó, como cuando quiso ir a un cierto lugar y dice que el Espíritu les impidió que fueran. ¿Se acuerdan? Así es que no era perfecto, no le atinaba de repente en todo, pero se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, y bueno, finalmente fue allá. Así es que, pero no nos imaginemos a Pablo todo el tiempo, porque de repente en los personajes bíblicos nos imaginamos como totalmente anormales. Hay gente que piensa que Pablo iba caminando, sí, Espíritu Santo, sí, acá tierra, nivel tierra, sí, Pablo, yo, Saulo de Tarso, sí, ¿a dónde? ¿Me puede repetir el lugar? Sí, perfecto, vamos para allá. No, era como usted y como yo, Y me invita el hermano Oscar Blanco a que vaya y dé un taller de predicación a todos los pastores de los que él es el obispo allá en Tehuacán para allá, porque él ha plantado muchas iglesias y en cada iglesia hay un pastor que ha puesto y me pide que yo vaya y dé una conferencia, un taller en realidad, como instituto de unos días allá. ¿Y yo qué hago? Oro al Señor y analizo, tengo tiempo, analizo mi agenda, sí tengo libre ese día.
Sí, sí quiero hacerlo, es mi trabajo hacerlo, analizo cosas y le digo, va que va, voy. Y no oigo una voz o algo, no, si hacemos planes. ¿Cómo sabía Pablo? Pues hacía planes, analizaba las cosas, percibía cosas. De hecho, quiero relacionar esto con otra pregunta que hicieron acá. Dice, las razones por las que Pablo quería ir a Roma. Fíjense que hubo unas razones que aparentemente, finalmente, no se realizaron. Él en su carta lo dice, lo estudiamos los que vinieron a todas las clases de Romanos aquí los miércoles, lo dice, que él quería ir a España. Él tenía una idea, era muy listo el apóstol Pablo. Debo decirles que en ese momento del Imperio Romano, los filósofos y maestros de España estaban de moda. Roma había conquistado Grecia y Grecia había conquistado Roma culturalmente y ya, pero eso ya se había pasado, ya estaban hartos del pensamiento griego y empezaban a llegar ideas nuevas de otros países. ¿Qué creen? Se puso de moda España en el Imperio Grecorromano. Los pensadores y los poetas y los escritores y dramaturgos españoles estaban teniendo fama en Roma. Y Pablo dijo, ya estás. Si logramos evangelizar España, y desde España, que está siendo famosa ahora y lanzando cultura a todas partes, es una buena estrategia misionera. ¿Quién le dijo eso? Pues su inteligencia, su planeación, su mentalidad de misionero. ¿Fue finalmente a España? No, no fue. Fue a Roma, sí, pero preso. Estuvo suave porque no pagó el pasaje, lo llevaron. Pero eso en su carta a los romanos les dice, porque quiero que me encaminen para ir a España. Tal vez por eso le dijo a Timoteo, tráeme el capote que dejé en la casa de Carpio. Sí estoy bromeando. Porque el capote en realidad era una cobija o algo así, no era capote de torero, pero como iba a España dijimos, a lo mejor iba, arza que me estáis pisando, algo así, pero no. Entonces esas eran las razones, pero fíjese cómo hizo planes humanos y finalmente no se lograron. ¿Por qué? Porque no era infalible. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? No lo sabemos, pero está fácil pensar que cuando en Jerusalén hubo una persecución, porque Jesús les había dicho en Hechos 1:8, me seréis testigos, ¿se acuerdan? Recibiréis poder, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero no se movían, ahí estaban jugando a las estatuas de marfil y nadie se movía de Jerusalén, estaban muy contentos y vino una persecución. Yo no digo que Dios le mandó la persecución, pero sí creo que Dios permitió la persecución y dice que fueron esparcidos, y los que fueron esparcidos por donde quiera que iban predicando el evangelio. Seguramente alguno de esos que fue esparcido, porque recuerden, los cristianos que se convirtieron ahí en Jerusalén en esos días, muchos de ellos eran gente que había venido de otras tierras, por eso algunos no hablaban el arameo, por eso fue necesario el don de diversos géneros de lenguas del capítulo 2 de Hechos, por eso, porque había muchos judíos de raza que no hablaban arameo, no hablaban el hebreo, y venían de otros lugares, de Panfilia, de Ponto, de Asia, ¿se acuerdan? Lo dice ahí Hechos 2, ¿esos de dónde venían? De Roma y de más allá y de más acullá. Tal vez esos, al regresarse ya a su tierra, cuando fueron esparcidos, pues unos de esos llegaron hasta Roma y fundaron la iglesia. Pero es un hecho que Pablo no fue. Si quieren les traigo el dato más en otro momento, investigo más datos al respecto, pero sí, no sabemos exactamente quién lo llevó. Lo que encontraré yo en los libros para decirles a ustedes, seguramente será también ideas de algunas personas como las ideas mías pueden ser. ¿Qué sabían? ¿Quién hacía la carta del dominio público? Pablo incluso lo dice en su carta a los colosenses, ¿será así? Me parece, Pablo dice que sea leída. Llegaba una carta del apóstol que debió ser un pergamino, no eran libros, no eran códices, esto de los códices, porque esto se le llama códice, esto fue hasta mucho tiempo después. En un principio era una hoja larga, podía haber uno de 9 metros, fíjese, había libros de 9 metros, pero era un pergamino o un papiro y se enrollaba. Por cierto, los hebreos en la lectura se escribe de acá para allá, se lee de acá para acá al revés que nosotros. En los otros idiomas se escribían como nosotros lo escribimos, de hecho el griego influyó en el nuestro, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo decía, leas esta carta en la iglesia fulana, y cuando la mandaba a una iglesia determinada, se abría, nos mandó una carta el apóstol Pablo y se leía. De hecho se cree que la carta a los Efesios no es una carta a los Efesios, es una carta circular.
los detalles para creer eso es que no tiene tantos saludos personales. No dice, me saludan al Mazán y me saludan al hermano Moisés Rodríguez y a hermano Arturo. No dice como otras cartas, no hay tantos saludos. En otras nombre, está lleno de nombres y nombres y nombres y nombres, ¿no es cierto? Y hasta pide que le lleven cosillitas y no sé qué. Y hermanas Evodia y Cintia que no se ande peleando, ¿se acuerdan? Las cosas. Pero en esta carta no hay tanto eso. Algunos piensan que en realidad era una carta circular, que se leyera en todas las iglesias, pero el pastor de Éfeso, para darle autoridad, cuando la copió, porque se copiaban, para mandársela a otra iglesia y cópiala aquí, que cuando la copió, le dijo al escribano, pónganle ahí, de Éfeso. Como cuando aquí decimos, aquí el lector de la Biblia, el predicador nos dice, hermanos, ahí donde dice, para que el mundo pongámosle Oreb, ¿no es cierto que hemos hecho eso alguna vez? Así como para hacerlo personal. Es probable que así se hizo y es muy probable que en un principio se hizo así como acotación, no en el texto, pero con la otra copia y la otra copia y la otra copia, pues se fue metiendo la palabra y la copia que tenemos más antigua sobre esa carta es una que dice Éfeso, pero es probable que haya sido una carta circular. ¿Cómo se hacían públicas? Así se leían en las iglesias. Y como era la carta de un apóstol, de una persona con una autoridad espiritual, pues se leía en otra y en otra, como justamente hace un rato todas las mujeres de nuestra iglesia leyeron el libro de la hermana Yani. Pues, ¿cómo se hizo de dominio popular? Pues lo leyeron todas. Ahora está más fácil porque se hacen libros y se copian en imprenta y no tienen que copiarse a mano y no son tan caros y es mejor así, al estilo de las condiciones de aquella época, pero así se hacían públicas las cartas. ¿Será todo Israel salvo? Me refiero a los israelitas naturales, Romanos 11:26. Yo no creo eso y no creo que sea lo que dice Romanos 11:26. El apóstol Pablo dice que así como algunos ramas del árbol genuino fueron cortados, y se refiere a los que no creyeron, nos dice a los gentiles, cuidado, porque hemos sido injertados. Si ellos fueron cortados, cuidado nosotros también, no nos enorgullezcamos tanto. A mí me parece que está muy clara la doctrina bíblica de la salvación en Cristo Jesús. No importa de qué raza seas, si no has creído en Cristo, no importa que seas judío, descendiente de Abraham directo, estás perdido. De hecho, el apóstol habla de la circuncisión que no es circuncisión. Dice, esa no es circuncisión, porque no tienen circuncidado el corazón. Entonces, muchas personas, sé que estoy diciendo algo en contra de lo que creen algunas personas, hay en México y en el mundo entero un movimiento de los mesiánicos, algunos que hasta se creen judíos, aunque sean más mexicanos que el nopal, y traen una gorrita acá de judíos y no sé qué, y siempre no dicen Jesús, dicen Yoshua. ¿No es cierto? Se usan muchas palabras hebreas, como si fuera muy santo usar palabras hebreas, y piensan que todo Israel va a ser salvo. Métase ahí al YouTube y póngale discusión entre pastor y rabino judío. Hay una discusión ahí muy famosa, donde el rabino judío blasfema contra nuestro Señor. Yo digo, ¿cómo va a ser salvo ese? Nomás porque es de raza judía, ¿cómo va a ser eso? Entonces Dios sí hace excepción de personas. Sí, a una cierta raza la va a salvar aunque no crean. No. Lo que dice Pablo respecto al pueblo judío es probablemente una profecía, que algunas personas también hablan de eso, que va a haber un momento en la historia en el que los judíos vuelvan a Cristo. Así en bloque, no creo que toda la nación, pero muchos de ellos crean en Cristo. Algunas personas hablan de eso en el futuro, cercano a la venida del Señor Jesucristo. Yo no dudo de eso y no me preocupa. Digo, no peleo con esa idea. Pero no hay duda, si una persona no cree en Cristo, así sea de Chalchihuitán, Chiapas, o Tarahumara, o judío, está perdido. Y una persona que cree en Cristo, sea de donde sea, es salvo. ¿La ley es inválida por la fe? No, ¿cómo va a ser? No, por supuesto que no. La ley, explicamos cuando pasamos por ahí de Romanos, sirve para llevarnos a Cristo. Dice la Biblia que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? Un esclavo de la casa, de una familia, tenía un esclavo, el especializado en llevar a los hijos a la escuela. En nuestro tiempo podría ser la nodriza. No es maestro, no es el maestro, no, hay un maestro allá en el kinder, en la primaria, pero el que los lleva a la escuela está el ayo. La ley nos llevó a Cristo, pero ¿invalida Dios su ley? No, su ley está vigente, sigue siendo vigente, sigue así. No, la gracia o la fe no invalida la ley. No, sigue siendo cierto que el alma que pecare, ésta morirá. Y usted dice, entonces, ¿por qué no vamos a morir? Porque hay una, por así decirlo, ley superior que dice, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna.
El trámite de esta ley es sencillo, es la sustitución. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia. Se agarraba un cordero, se degollaba, se le sacaba su sangre en un lebrillo y luego el sacerdote rociaba al pueblo como diciendo: la sangre de este animal cae sobre ti y es cubierto tu pecado. Pero ese cordero no perdonaba los pecados, por Dios, no, era un cordero, pero era símbolo de otro cordero. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo? Y luego su hijo Isaac, cuando va rumbo a ser sacrificado, le dice: papá, tenemos el fuego. Llevaban seguramente una especie de incensario, ¿sí? Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿y el holocausto? No sabía que él era. Y Abraham le dice: Dios se proveerá. Y se proveyó. El ángel le detuvo el cuchillo a Abraham. Imagínense el niño, imagínense el conflicto, imagínense la necesidad de psicoanalista, ¿no? Te va a matar tu papá, pero solo por el poder de Dios estaba sano aquel chamaco. Y está a punto de matarlo, viene el ángel, le tiene el cuchillo, y luego está el cordero por ahí atrapado de sus cuernos. Dios se proveyó. Pero en el Gólgota, ningún ángel detuvo la mano de Dios. El cordero en el Gólgota sí fue inmolado. Porque ese cordero atrapado en los de sus cuernos, ese cordero que el sacerdote degollaba, ese cordero que se sacrificaba, era un símbolo del verdadero, que es Cristo, quien finalmente sí murió por nosotros y su sangre fue rociada por nosotros. Entonces, ¿pero eso invalida la ley? No, no la invalida. Sigue vigente, pero la ley del amor de Dios, de la gracia de Dios, nos cubre, así como la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero aquí hubo derramamiento de sangre. La sangre de Jesús entró hasta el lugar santísimo como sacerdote del orden de Melquisedec y ofreció su propia sangre. El sumo sacerdote del pueblo hebreo ofrecía la sangre de un cordero. Jesús ofreció su propia sangre por nuestro perdón. Y eso es parte de la ley también. Entonces, no, la ley no es inválida por la fe. Sencillamente cumple su propósito y nuestra salvación. Por último, pido a diario por muchas personas y por mí mismo. Al mismo tiempo me entrego en las manos de Dios y en su voluntad. Entonces, ¿por qué pedir a Dios si al final Él hará lo mejor para cada uno? Porque la oración, queridos hermanos, no tiene como principal objetivo recibir beneficios de Dios. Qué mezquino sería que usted y yo solamente oremos por eso. La oración tiene como principal objetivo platicar con Dios. No cada vez que usted habla con su papá le pide algo. Es más, hay ocasiones que usted habla con su papá y justamente no le pide nada, le da. Porque hablar con su padre es maravilloso. Y eso que su padre es imperfecto. Pero hablar con el Padre perfecto es maravilloso. La principal razón de la oración es hablar con Dios y estar tranquilo. Y si se vale que le pidamos, porque le manifiesto mi indebilidad, mi vulnerabilidad. Se vale llorar delante de Él. Le manifiesto, el llanto es como una oración. Es como una oración sin palabras. Le hago saber que estoy profundamente necesitado. Y claro que Él se agrada de eso, de que tengamos comunión con Él, de que hablemos con Él. Que no le tenga que pedir nada a mi esposa. Mi esposa, no me dices cosas bonitas, ni qué bonita estoy. No, es que ahorita no te tengo que pedir nada. ¿Para qué? Al fin, de todas maneras, tú me vas a hacer desayuno mañana. ¿Para qué? No, si platico con ella, no nomás para que me haga desayuno. A veces yo lo hago y soy bueno, ¿verdad? Que soy bueno, pues así. No, hablo con ella porque quiero hablar con ella, porque la amo y porque experimento bendición y placer hablar con ella. Qué mezquinos seríamos que lo único que queramos de Dios es el regalo, es humano, de beneficios. No, hablar con Él es maravilloso. Así es que sí, sigue hablando con Él y dile todo lo que necesitas. Ya lo sabe Él, sí. Pero tú no se lo has dicho, habla con Él, refúgiate en Él, llora delante de Él. Exprésale todo, quéjate de quien sea. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Señor, ilumínalo o elimínalo. Se vale decirle a Dios eso. ¿Te lo va a conceder? Me temo que no. Pero una vez que se lo digas, te desahogaste y lo pusiste. Es más, terminarás diciendo: no te creas, Señor, no te creas, Señor, no te creas. Y vas a decir: quedito, bendícelo. Así como ya para no dejar, si de veras te cae muy mal esa persona o te hace mucho daño, pero hablar con Él es lo más maravilloso. Muy bien, he dicho. Gracias por sus preguntas.
Espero que las respuestas les den luz. Me parecía que era importantísimo, habiendo terminado la carta, no dejar, como se dice, dudas ahí, sino tener luz sobre eso. Pero les insisto, lean el libro Misión Jesucristo, lo tienen porque tuvimos la campaña, y si alguien no lo tiene, sí tenemos ejemplares, vaya al apéndice 2, pero chúteselo todo también, léalo todo, pero vaya al apéndice 2 donde yo explico la predestinación a la luz de la Biblia. Señor Santo, te doy gracias, porque me das permiso de compartir con mis hermanos, Señor, y tratar de aclarar las dudas que tenemos. Permítenos, Señor, caminar contigo siempre. Y sé que no tenemos que ser perfectos en doctrina para experimentar la salvación, pero sí sé que debe ser en ti, en tu amor expresado en la persona de Jesús aquí en la tierra, nuestra fe absoluta, entrega total, Señor, y por eso te pido que a mis hermanos y a mí nos permitas entender esto y compartirlo con otros, de tal manera que les ayudemos a encontrarse contigo y no les obstaculicemos ni les turbemos en su camino, Señor, para encontrarse contigo. Permítenos enseñar la sana doctrina del evangelio sencillo de salvación que hay en ti. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.